creo que una de las cosas más relevantes que nos mostró a nosotros la pandemia fue cómo obligó a las empresas a pensar en función de sus grupos de interés para mitigar el impacto que tenía todo lo que estaba ocurriendo en ese momento frente a cada uno de los públicos. Primero destacar que hay una primera cosa que uno tiene que afinar cada vez más y es la capacidad de leer los grupos de interés. Y creo que la pandemia nos obligó como a pulirnos mucho más en el mundo empresarial frente a esa perspectiva. Los sueños de las personas en América Latina son tener vivienda propia, un apartamento propio, tener una motocicleta o un automóvil propio, poder cumplir con su estudio o el estudio de sus hijos y adicionalmente poder viajar. Algunos dicen conocer el mar, viajar y conocer por primera vez Europa. Entonces, ese tipo de cosas para nosotros desde el punto de vista de la compañía es muy importante desarrollar productos y servicios que vayan orientados a esos sueños de la gente. 2, la rapidez para responder. Hay una de las cosas que es absolutamente valiosa en el desarrollo empresarial e inclusive la academia tiene una cantidad que aprender de eso, es la capacidad de adaptación y de rapidez para responder frente a. Eso es propio del mercado, tienen que reaccionar al mercado con mucha fluidez, pero eso yo creo que uno de los aprendizajes y por eso creo que las empresas jugaron un rol importante a la hora de hacer acciones de responsabilidad social pertinentes y a tiempo. Eso fue un tema muy importante porque una vez nos dieron las instrucciones los gobiernos de que debíamos ir a liquidar las inversiones, en cuestión de unos 10-15 días ya le estamos depositando a todos nuestros afiliados los recursos para poderlos ayudar a pasar toda esta situación de la pandemia. Un tercer elemento es que creo que uno de los aprendizajes grandes fue cómo fueron afinando sus acciones de responsabilidad social con un criterio de contexto, es decir, eso que ustedes mismos nos plantean. ¿Qué hago cuando tengo que apoyar un sector? Entonces, de un tiempo atrás había una mirada muy empresarial de distribuir muchos recursos en muchas partes para poder impactar y acciones sociales, y creo que las empresas cada vez han venido aprendiendo también a que hay un sector que conocen, hay un sector con el que mejor se mueven, que tiene más impacto en su ecosistema y que hacer intervenciones inteligentes alrededor de ese sector es mucho más de mayor impacto que hacer un uso indiscriminado del recurso. Y se nos ocurrió una forma muy interesante y era que nos estamos dando cuenta que las casas de bolsa estaban cerrando en ese momento, las líneas de factoring y de confirming, y eso estaba afectando fundamentalmente a las pequeñas y medianas empresas. Entonces creamos a través de una plataforma, de una compañía que maneja factoring y confirming, creamos un mecanismo para poder ayudar a más de 1.300 pymes con el objetivo de que mantuvieran su capital de trabajo a través de descuentos de facturas, pudieran tener esa gasolina que les permitiera mantenerse durante la pandemia y sobre todo, algo muy importante, preservar el empleo formal. Esas cosas que además claramente Ignacio nos las ilustra en las acciones que se tomaron, creo que fueron uno de los elementos más relevantes. Y tú preguntas, ¿hacia dónde va? Yo creo que si aprendimos bien la lección, este momento de crisis, que ha sido una crisis que se ha alargado más del tiempo, o sea, es una crisis que nos está exigiendo además mucho movimiento en el tiempo, es que de verdad esto nos tiene que haber generado una capacidad de adaptarnos a las necesidades de nuestros grupos de interés. También generó más empatía y más necesidad de estar conectados con cada grupo, porque nos dimos cuenta que también las medidas generalizadas no eran las mejores, que nos tocaba un poco como empresas empezar a escuchar la necesidad puntual de los diferentes actores que interactúan con nosotros